Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esperemos todos se encuentren bien y con salud. El día de hoy vamos a ver Network Exploration Tool que vamos a utilizar es Nmap. Entonces, pues bienvenidos. Buenas tardes, vamos a comenzar. La semana pasada comenzamos este tema. Este tema es previo a una herramienta más que vamos a visualizar que es Wireshark para ya comenzar realmente con las prácticas de hackeo. Entonces, vimos que era Nmap, es una aplicación. Esta aplicación realmente se presentó en un DevCon en Las Vegas. Es realmente la automatización de muchas secuencias de actividades que se realizan para la obtención de información. Una parte importante de extraer información para poder hacer un buen pentesting es disponer de un buen perfilamiento. Y un buen perfilamiento tiene que ver con tener el conocimiento específico de nuestro objetivo. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros para poder obtener nuestro objetivo? Porque muchas veces se destinan demasiados recursos a algo que a lo mejor por el canal que lo estamos usando, pues no nos va a dar resultado. Nmap es una herramienta que se utiliza para esto. Es una herramienta que viene ya por default instalada en Kali. Yo les pedí que la instalaran en sus computadoras. Vamos a verlas de ambas formas, pero principalmente primero lo vamos a ver por Kali Linux, por una situación muy especial. Dentro de Kali, la limitante que tenemos de una capa intermedia que maneja Windows, pues no existe, ¿no? Entonces, es más fácil hacer pentesting con Kali que con Windows. Sin embargo, también se pueden realizar actividades con Windows de manera básica. Entonces, la semana pasada vimos este video de introducción. Vimos varias cosas que se pueden obtener con el Nmap. Acuérdense que es una herramienta específicamente no es para efectuar hackeos, es para obtener un perfilamiento. Se utiliza en las etapas iniciales de lo que es la metodología para poder efectuar un buen hacking, específicamente en la segunda etapa, que es el escaneo. La primera etapa es el perfilamiento, la segunda es el escaneo para comprobar lo que ya podemos saber de nuestros objetivos. Y algunas de las cosas que se pueden identificar con esta herramienta es, primeramente, los firewalls. La herramienta, el firewall como tal, hay que recordar que se encuentra ubicado entre la capa 3 y la capa 4. Su objetivo principal es bloquear el acceso a todo aquello que no esté dentro de las reglas que estuvieron establecidas en el firewall. Por default, todo el tráfico de entrada es bloqueado y sí es permitido el tráfico de salida, a menos de que se establezcan reglas diferentes. Ahora, firewalls como tal, tenemos firewalls que son dispositivos, que también se les conoce como appliance, y tenemos firewalls que vienen ya dentro del propio sistema operativo, que son firewalls muy básicos, pero están sobre la capa del sistema operativo. Y también se encuentran todos los firewalls que vienen con diferentes softwares. Entre eso, diferentes tipos de antivirus que existen en el mercado. Cuando se tiene bien configurado lo que es un firewall, un escaneo básico, no vamos a obtener gran información por parte de herramientas muy simples. Por ejemplo, un escáner de direccionamientos. Porque en el direccionamiento, para poder hacer un escáner de direccionamiento se utiliza un protocolo llamado ICMP. Este protocolo básicamente lo que hace es que nos devuelve una respuesta basada en un esquema de respuestas que tiene ya preconfigurado el RFC que corresponde al mismo. Los RFC son documentos que permiten hacer la implementación de los diferentes protocolos que intervienen en todo el ámbito de la comunicación en redes. Entonces, el ISMP es, básicamente revuelve una respuesta que se utiliza a través de un comando básico como es el ping. Pero bueno, cuando existe un firewall bien configurado, literalmente puedo comentarles que una de las primeras cosas que se hacen es anular la respuesta de esos pings. Entonces no puedes responder tú a un simple escaneo. Esta herramienta permite hacer un escaneo a través de otro conjunto de procesos
que básicamente es la manipulación de un paquete de comunicación que existe entre dos equipos. Esta manipulación se lleva a cabo porque un dispositivo, cuando espera recibir un paquete o cuando recibe un paquete, siempre va a buscar que esté dentro de los estándares que se diseñaron para establecer la comunicación entre ambos extremos. Pero si hay una variante, si la mayoría de los sistemas operativos no hacen una validación que el paquete cumpla con el 100% de las características que son necesarias para poder darlo por válido. Y una de esas características son un conjunto de banderas, que ahorita los vamos a ver, que están en la capa de transporte, que nos permiten a nosotros, mediante su manipulación, enviar un paquete con una estructura diferente. La mayoría de los firewalls no permite hacer este filtrado. Hay algunos nuevos firewalls que traen una nueva estructura de reglas basada en formas heurísticas, que es como un tipo de máquina de aprendizaje, que sí pueden llegar a ser un bloqueo. Pero aún así, para poder llegar a tener un firewall que no pueda ser identificado por esta herramienta, la persona que lo configura debe de ser un experto en seguridad. Porque de otra manera, con las configuraciones básicas que hace la mayoría de los administradores, va a ser fácilmente identificable. ¿Y a qué me refiero bien configurado? Si esta persona que hace la configuración de ese firewall en ese lugar, no importa la marca, o sea, muchas veces me preguntan a mí, si meto un Fortinet, si meto un Cisco, si meto un WebSend, algún otro de los firewalls que existe, ¿podré bloquear el Nmap? La respuesta es, si haces buenas configuraciones, o sea, tienes experiencia en eso, con el más simple puedes llegar a hacer bloqueos. Aunque existen otras estrategias para poder ubicarlo, ¿no? Pero, aunque tengas el más avanzado, si no haces una buena configuración, pues da igual que tuvieras el más simple. Otro punto que hace es detectar puertos. Conociendo de que ya vimos en temas anteriores que un puerto es igual a una aplicación. Un puerto abierto significa que está dispuesto a escuchar nuestras peticiones. Obviamente cada puerto puede ser un puerto activo o un puerto pasivo. ¿Qué significa? Que puede recibir información o puede enviar información, o ambas. Hay varias categorías que existen para detectar los puertos. Muchas veces cuando un puerto se denomina que está abierto, pues literalmente sí nos dice, sí escucha respuestas, no tiene ningún tipo de filtrado ni nada. En algunas otras ocasiones, el puerto puede ser que esté apagado y se maneja como cerrado. Hay otros donde el puerto sí existe, pero no está activo, entonces nos puede mandar que está filtrado. Y en algunas otras ocasiones puede estar filtrado por un firewall, que literalmente evitan que nosotros hagamos esa detección. La otra, los sistemas operativos. Acordémonos que el Nmap lo que hace realmente es buscar una huella. Si tú tienes un Windows, la forma en cómo haces tus respuestas no está estandarizada con el resto de los sistemas operativos. Lo que conlleva que en el momento de que nos den una respuesta, nada más es cuestión de que tú hagas una identificación a través de las diferentes plantillas que hay en la red, que ya lo hace esta herramienta. Hay otras que permiten que en base a esas respuestas tú puedas, como un juego de adivinanza, saber qué sistema operativo es. Pero bueno, se basa en probabilidades. Si me regresa este conjunto de respuestas de esta manera, entonces se trata de un Windows. Si me la responde de esta otra manera, se trata de un Linux. Si me la responde de esta otra, un sistema Mac o para dispositivos móviles. Obviamente, esto se genera en base a que muchas personas, cuando están haciendo sus análisis, los comparten para que esa base de datos y ese método probabilístico, entre más información tenga de plantillas, más certero puede ser. Ahora, el sistema operativo, cuando hace su escaneo, nos lo va a decir con una probabilidad de más o menos el 70 al 80%, no 100%. O sea, sí, ningún sistema nos va a decir, estoy 100% seguro que es el Windows 10 con este
paquete de actualización, no. Nos va a decir, probablemente es un Windows 10 y tienes las siguientes actualizaciones, probablemente, pero no nos va a dar una certeza. Luego vienen las versiones de los servicios. Las versiones de los servicios, básicamente está considerado de que cada uno de los puertos que vienen abiertos, no solamente es importante saber que, por ejemplo, un equipo puedes ponerle páginas web y está escuchando en un puerto determinado. No. Lo importante para que nosotros podamos ver qué vulnerabilidades tiene es saber qué versión está ejecutando. Existen en la actualidad muchos sistemas que se manejan ya en la nube y cada uno de ellos maneja un puerto determinado. Para, por ejemplo, montar páginas web, el más común de todos es el Apache, pero también existe el IIS, pero hay otro que se llama Nginx, o sea, existen varios. Tú un ataque, si lo quieres programar para un Nginx, pero realmente tiene un Apache, pues no va a funcionar de nada. Entonces, el conocer qué tipo de servicio está ejecutándose y qué versión de sistema se está ejecutando en ese puerto, pues nos sirve a nosotros para ser más preciso en el ataque. La otra es detectar dispositivos en la red. Hay un tema en el escaneo. Un escaneo básico también nos puede decir qué equipos existen en la red. Recordando que para poder estar en una red, tú tienes que tener un direccionamiento IP. Pero esto es un poco engañoso, porque si en una red nosotros tenemos una VLAN interna, obviamente las VLAN son como separar una red, pero de manera lógica, no físicamente. En vez de tener dos cables que estén pasando de un lugar a otro, tienes un solo cable, pero a través de una configuración le estructuras el paquete para que otra red no lo pueda identificar. Entonces se comporta como que si estuvieran en redes físicamente diferentes, aunque es lógico. Ahora, el Nmap también tiene opciones para poder generar identificaciones cuando estás tú corriendo sobre una red basada en una VLAN. Entonces, de esa manera tú puedes ver de que vas a ver los dispositivos que están en tu VLAN, pero hay estrategias para saltarse e irse a otra VLAN. Pero eso es previamente cuando ya sabes tú que estás corriendo sobre una VLAN. Porque si no sabes que estás en una VLAN, pues tampoco puedes hacer actividades referente a ello. Vamos a ver un video. Este es específicamente muy importante porque la realidad es de que el Nmap se basa en la manipulación de las banderas, como vienen ahí en la presentación. La bandera de urgente, la bandera de push, de reset, de sincronización, de acknowledge y la de finalización de comunicación. Estas banderas se activan y se desactivan de acuerdo al protocolo de transporte y al tipo de comunicación que se está llevando a cabo. Cuando tú vas a establecer una comunicación, se estructura de una manera y cuando vas a finalizar la comunicación, se estructura de otra. Al igual cuando estás mandando datos. Pero ¿qué pasa si tú no sigues esas reglas? O sea, cambias la estructura de esas banderas. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado el equipo remoto, va a ser la respuesta que te puede otorgar. Y es de la manera en que se utiliza para poder hacer descubrimiento. Hola amigos, soy Afaster y en este video vamos a ver los protocolos de la capa de transporte. Básicamente los protocolos son dos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. Ok, ahora la diferencia entre estos protocolos es la confiabilidad. Un protocolo es más confiable que otro. Cuando yo hago referencia a decir confiable, estoy diciendo que nos va a garantizar la recepción de los segmentos por parte del destino. ¿Ok? ¿Y qué protocolo es el más confiable? El protocolo TCP. Protocolo de control de transmisión. Ahora, para que este protocolo sea un protocolo confiable, voy a tener que crear una conexión entre el origen y el destino. Es por eso que este es un protocolo orientado a la conexión, cosa que no es UDP. ¿Ok? Entonces ya sabemos que este protocolo, el protocolo TCP, es un protocolo confiable. Por tal, es un protocolo orientado a la conexión. Ahora, ¿se acuerdan que en la capa de transportes los datos se van a segmentar?
¿ok? Y eso es una de las características fundamentales de la capa de transporte, o una de sus funciones principales, que es la segmentación de los datos. Por ejemplo, los datos de la aplicación A o los datos A se van a segmentar en la parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Ok? Ahora, cada parte en la capa de transporte se le va a agregar una cabecera con información de control. ¿Ok? Ahora, esta información de control o parte de esta información de control va a depender justamente de qué protocolo estemos utilizando. Y para el caso de TCP, ¿qué información vamos a encontrar? Pues bien, lo que hay en esta cabecera lo podemos encontrar acá, hasta acá. ¿Ok? La parte de aquí ya son los datos de esa parte o de ese segmento. ¿Ok? Entonces vamos a estudiar ahora lo que es TCP. A ver, la cabecera de TCP podemos encontrar lo siguiente: número de puerto origen y número de puerto destino. Esto lo vamos a encontrar tanto en TCP como en UDP. Acuérdense que no importa qué protocolo estemos utilizando, siempre vamos a tener que identificar a la aplicación, y para identificarla vamos a necesitar el número de puerto. Ahora bien, lo que sí va a ser exclusivo de protocolo control de transmisión va a ser ¿qué cosa? El número de secuencia, el número de acuse de recibo. Ahora, el número de secuencia es un número aleatorio que nos va a permitir seguir la conversación o seguir eh, la transferencia de los datos, ¿sí? Gracias a este número de secuencia nosotros podemos ver qué segmento estamos enviando, ya que este número de secuencia luego va a ir incrementando según la cantidad de bytes que vamos a enviar. ¿Ok? Entonces el número de secuencia es fundamental. De igual manera el número de acuse de recibo, porque el número de acuse de recibo es un número tal que nos va a indicar qué bits qué bytes son los siguientes que tenemos que enviar. ¿Ok? Por ejemplo, si hemos enviado el primer segmento con un número de secuencia, por ejemplo el número de secuencia 100, el número de acuse de recibo próximo será 101. Siempre se le agrega uno más al número de secuencia. ¿Por qué? Porque nos va a decir que a partir del 101 tenemos que enviar los datos. ¿Ok? Este ejemplo lo vamos a ver más adelante, pero esto que explico lo que es la cabecera. Ahora, la longitud del encabezado, cuánto en bytes es lo que pesa solamente el encabezado. Es algo lógico. Bueno, hay campos reservados, ¿sí? Hay campos de señalizadores. Estos señalizadores son fundamentales para saber qué tipo de mensaje TCP estoy enviando. ¿Ok? Porque acuérdense que yo tengo que establecer una conexión. Y así como yo establezco una conexión, tengo que terminar una conexión. ¿Ok? Entonces, para saber nosotros cómo establecer una conexión y cómo terminar una conexión, vamos a necesitar de estos señalizadores. ¿Ok? Ahora, también podemos encontrar en el campo el tamaño de la ventana. El tamaño de la ventana va a ser el total de bytes que yo voy a enviar desde mi origen y que serán necesarios para yo esperar una respuesta por parte del destino. ¿Ok? ¿Por qué? ¿En qué se basa TCP? Como TCP es un protocolo confiable, se basa en algo muy elemental. El origen va a enviar cierta cantidad de bytes. Ahora, como es confiable, el destino va a tener que responder confirmando la solicitud, confirmando la recepción de esos mensajes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a ver si me sale un ejemplo acá. Este es mi origen y este es mi destino. Ahora, el origen, por ejemplo, estoy segmentando, ya tengo 100 segmentos, por ejemplo. Cada segmento es de, no sé, por decirles una cantidad, 10 megas, por ejemplo, ¿sí? 100 segmentos
a 10 megas cada uno, por ponerlo, son en total ¿cuántos? 1000 megas, ¿verdad? Que yo tengo que enviar como datos. Ahora, si mi tamaño de la ventana está establecido, por ejemplo, en 500 megas, es un ejemplo, cada vez que yo a mi origen le envíe 500 megas, mi destino me va a tener que confirmar la recepción de esos 500 megas, ¿sí? A eso se le llama el tamaño de la ventana. Si el tamaño de la ventana hubiera estado establecido, por ejemplo, en 200 megas, cada 200 megas mi destino me tenía que confirmar la recepción de esos 200 megas. A eso es lo que se le llama el tamaño de la ventana, y básicamente es el mecanismo elemental de cómo funciona TCP, en base al envío de segmentos y a la confirmación de la recepción de los mismos. ¿Ok? Ahora, el checksum del TCP en este campo nos sirve para verificar ciertos errores, errores de recepción de segmentos, y por acá podemos encontrar otro señalizador, que es el señalador urgente, ¿sí? Ahora, hay más campos de opciones si es que lo hubiera, pero nosotros, o bueno, Cisco CCNA, se va a centrar en qué cosa, en el número de secuencia, número de acuse de recibo y de señalizadores. Ahora, ¿qué señalizadores? Miren, los señalizadores los podemos encontrar acá, ¿sí? El señalizador urgente, de push, de reseteo de la conexión, el sincronizador, el ACK y el fin. Nos vamos a centrar en estos tres señalizadores, ¿ok? Para sincronizar una conexión, o sea, para establecer una conexión o empezar una conexión, el ACK, el señalizador que nos va a indicar el acuse de recibo, o sea, quiere decir la respuesta por parte del destino que le están llegando los datos, y el señalizador fin, que es justamente para terminar la conexión. Ahora, ¿cómo se activan o cómo sé qué señalizador estoy utilizando? Pues bien, cada uno de estos señalizadores, el push, el reset, el sincronizador, el ACK y el fin, tienen como un bit nada más en campo. Por lo tanto, solo tienen para tomar dos valores, 0 o 1. Entonces, si mi señalizador sí está establecido en 1, es porque yo voy a comenzar una conexión. Si mi señalizador ACK está establecido en 1, es porque yo estoy confirmando la recepción de un segmento. Y si mi señalizador fin está establecido en 1, es porque yo quiero empezar a terminar la conexión. ¿Cómo puedo explicar el funcionamiento de TCP? De toda la comunicación en sí. A ver, yo lo he dividido en tres partes, ¿sí? Que son básicamente deducibles. Lo primero que hace TCP es establecer la conexión. Luego de que ya se estableció la conexión, vamos a proceder a ¿qué cosa? A enviar los segmentos que contienen los datos, con la respectiva confiabilidad que garantiza TCP. ¿Ok? Eso quiere decir haciendo uso de acuses de recibo. Por último, cuando ya no hay nada más que enviar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar la conexión. Entonces, vamos a explicar el funcionamiento de estos tres procesos. Primero vamos a ver cómo es que se establece la conexión. A ver, para serles sinceros, al principio para mí esto fue un poco complicado porque Cisco. Ok, como vimos en el video, básicamente es centrarse en el paquete TCP y en el UDP. Pero específicamente en el paquete TCP tenemos aquí todas las banderas. Cada una de estas banderas, dependiendo de la actividad que se va a originar con un paquete, es si tiene un 1 o un 0. Pero tiene una estructura. Si yo voy a iniciar una comunicación, mando un 1 en el ACK y todos los demás están en 0. Si yo voy a hacer una sincronización, porque ya vi que sí puedo establecer una comunicación, se pone en 0 el ACK y todo lo demás y se habilita el sincronizador. Cuando voy a finalizar la sincronización, mando un 1 en fin y todos los demás en 0. Eso es lo que normalmente debería de ser. Pero el Nmap lo que hace es que altera estas secuencias. O sea, no importa tanto cómo
tú mandes esta estructura de datos. Al final, el objetivo es saber si se encuentra presente el dispositivo o no. Entonces, para eso tenemos las siguientes operaciones. Por ejemplo, la operación push es una solicitud para que te envíe datos de la memoria. Si tiene temporalmente una comunicación establecida en un dispositivo, tú mandas un push y te regresa lo que debe de tener. En ese momento puede ser que te regrese pura basura, pero nada más el hecho de regresarte la información ya te significa que el dispositivo está activo. El reset lo que hace es de que manda un paquete, pero mandándole una orden de que cancele lo que está estableciendo en comunicación. Es una especie de negación de servicio, pero no es tanto así. El objetivo es que me origine una respuesta el equipo diciéndome que qué comunicación. O sea, quiero que interrumpas la comunicación, sí, ¿cuál comunicación existe? Entonces regresa esa información. En ese retorno me va a regresar varios datos que me sirven a mí para poder identificar ya sea el sistema operativo, ya sea un puerto u otra cosa. El ACK o el Acknowledge, que es para el acuse de recibo, básicamente, ¿qué hace? Mandas un ACK, pero obviamente no has iniciado un proceso de comunicación, y entonces básicamente lo que hace es que el sistema, cuando va a la respuesta, va a decir, ¿quieres iniciar una comunicación? Y ya en ese momento, si tú le dijiste el puerto 80, el puerto 22 o cualquiera, te va a decir, ok, en el puerto 22 sí podemos iniciar una comunicación. Y si no da respuesta, te va a regresar que no se puede establecer una comunicación. Ahí ya tienes dos parámetros. Uno, conocer un puerto, y dos, conocer que el equipo está activo. La bandera fin o la señalador fin te manda un señalamiento que voy a terminar la comunicación. Y le estás diciendo básicamente que no tienes datos para enviar, o sea, ya finalizó la comunicación. Obviamente debe de tener una secuencia, debe de tener un identificador, el cual tú no tienes, tú lo vas a inventar. Eso es lo que hace el Nmap, lo manda, y al momento de hacerlo, lo que genera es que en el dispositivo remoto nos va a mandar un señalamiento diciéndonos pues que no hay manera de finalizar la comunicación, pues porque obviamente no existe ninguna comunicación activa. La bandera sync se utiliza para la sincronización del envío de datos. Básicamente, cuando tú mandas un sync, debes de tener un número de secuencia. El número de secuencia establece que cuántos paquetes llevas enviados del total. Pero como en este caso es una bandera que literalmente tú la estás alterando, entonces el número de paquetes que estás enviando es obvio que tampoco va a corresponder a nada de lo que está en el interior. Pero como el objetivo es nada más obtener información, a nosotros lo único que estamos esperando es una respuesta del sistema remoto. Y la de urgente o URGE, lo que hace es que le dice que quiere que te dé una respuesta sobre un paquete determinado, pero como prioridad. Porque obviamente los sistemas, cuando reciben los paquetes, pues no lo hacen en una atención de inmediatamente, sino no hay sistemas que sean multiprocesamiento, son multitareas, le van dando espacio a cada una de las tareas. Entonces, para eso se manda esta bandera, para que de manera rápida me regrese qué es lo que va a enviar de datos y no esperarme todo un espacio de tiempo. Obviamente que si el equipo está bien configurado, pues no nos va a regresar nada, no importa que le mandemos. Ok. Ahora, ¿cómo detecta dispositivos activos? Existe una herramienta básica en todos los sistemas que es la herramienta Ping. La herramienta Ping me permite a mí saber si un equipo está activo. Pero si está configurado con como les dije, el ISMP, que lo mantenga oculto, es obvio que no nos va a mandar ninguna respuesta. Entonces, el sistema lo que hace básicamente es que realiza intentos de conexión por medio de la alteración de las banderas. En el caso del TCP tenemos una comunicación de 3 pasos, como viene marcada aquí. Cada una lleva una bandera en activación diferente con un manejo de diferentes puertos.
Aquí estoy mandando un listado de los puertos más comunes, que, bueno, hay 65.575 puertos, pero los puertos más comunes son los que vemos aquí. Puerto 80 son las páginas web, el 443 viene siendo páginas web protegidas con un certificado. Luego tenemos el puerto 21, es el FTP. El puerto 22 puede ser una terminal de acceso remota o un SFTP. Puerto 110 es el correo electrónico para lo que es el envío, no, la recepción. El puerto POP3 SL, que es el 995, es un puerto de recepción de correos, pero con un certificado. El IMAP y el IMAP SSL es lo mismo, manejo de correos electrónicos, es el puerto 143 y el 993. El SMTP normalmente está establecido en el puerto 25, aunque en muchos lugares lo bloquean y lo mueven al puerto 26, pero bueno, sirve para enviar correos electrónicos sin protección. Cuando le ven el SSL enfrente, significa que es que tiene un certificado. Tenemos también el MySQL, que es el 3306, y bueno, otros sistemas. Obviamente alguien me puede decir, oye, mi correo tiene un puerto diferente, o yo tengo un acceso al FTP de manera diferente. Sí, se les llama puertos conocidos a estos, porque los que crearon las herramientas es el puerto que tienen por default. Pero eso no indica que siempre deba de ser así. Si tú tienes forma y sabes configurarlo, y aparte, tus conocimientos se dan para tener mayor nivel de seguridad, pues vas a cambiarlos, porque siempre te vas a ir buscando los puertos conocidos. Ahora, ¿cómo se va de un firewall? Lo que les comentaba ahorita. Uno, por intentos de conexión. La otra es por la fragmentación de paquetes. Igual que todos los sistemas, cuando se hace un diseño, se establece cuál es la secuencia que debes de tener para poder recibir información. En el caso de la fragmentación de paquetes, teóricamente tú debes de recibir paquetes en una secuencia. Y si alteras esa secuencia, pues obviamente el firewall te va a dar una respuesta. Y la otra es que le llaman MAC spoofing. ¿Qué es el MAC spoofing? Básicamente es inundar todo un espacio de red con diferentes tipos de MAC address. La mayoría de los dispositivos tienen sistemas de protección que permiten descargar la memoria cada vez que existe un espacio que genere un daño. Entonces, con el MAC spoofing, al momento de generar la descarga de la memoria, genera un paquete de aviso a todos, diciéndoles que pues, va a ser como especie de reset, que siempre es muy rápido y no se alcanza a percibir, pero sí se alcanza a detectar por ejemplo, una herramienta como estas. ¿Cómo detecta sistemas operativos? Realiza un envío de paquetes y obviamente les decía, analiza la plantilla. Ya las respuestas que nos dan son probabilísticas. Si cumples de 100, 30 cosas, es el Windows. Si cumples 20 es Linux. Y así sucesivamente tienen el manejo de probabilidades. Vamos a ver otro pequeño video, que ya es con técnicas básicas de escaneo. Hola gente, bienvenidos al primer video del curso de Nmap. Antes de comenzar el curso les recomiendo que vean el video de VideoWiki llamado Todo sobre Nmap, en donde sabrán qué es Nmap, cómo funciona la detección de sistemas operativos, cómo funciona el envío de paquetes, etc. Van a saber todo sobre Nmap y bueno, en este curso van a aprender cómo utilizarlo, los comandos, el NSE, que es el Nmap Script Engine, etc. Vamos a empezar con la instalación de Nmap en Windows. Yo voy a manejar Windows, pero ustedes pueden manejar la llamada Git Bash, que utiliza comandos de Linux. Para llamar Nmap igualmente escribimos Nmap y pueden ver que se muestran los mismos atributos. Esta clase va a tratar de escaneos básicos con Nmap, por lo tanto vamos a dar inicio a el contenido de esta clase. Para hacer un escaneo básico escribimos Nmap seguido de el host. Puede ser un URL, por ejemplo google.com, y damos enter, o puede ser una dirección IP. En este caso voy a utilizar una dirección IP local.
esa dirección IP pertenece al módem de mi casa. Podemos abrir esa dirección IP, start http:// y la dirección IP. Pueden ver que aquí me mandó a la página de control del módem. Aquí ya terminó el escaneo de Nmap. Detectó un puerto abierto, que es el puerto 80, y que corre el servicio de HTTP. Aquí al terminar dice que Nmap ha terminado de escanear un IP y que uno de ellos está activo. Ahora podemos hacer un escaneo a más direcciones IP, dando un espacio y, por ejemplo, poner la siguiente dirección IP. La mía pertenece al punto 5 de la subred. Esperemos que termine el escaneo y va a escanear la primera IP, que es .0.1, y la segunda IP, que es .0.5. Podemos incluir más IPs, por ejemplo .0.8, .0.9, y va a escanear cada uno de ellos. Aquí me dice que ha escaneado dos IPs y que los dos están activos. La duración del tiempo de escaneo es de 19 segundos con 81 milisegundos. Vamos hacia arriba y podemos ver que no se muestran las partes de arriba porque el escaneo es muy grande a comparación del tamaño de la pantalla de la consola. Ok, ¿qué más podemos hacer? Podemos escanear un rango de IPs, por ejemplo de la 1 ponemos guión hasta la 20 y va a escanear de 192.168.0.1 hasta punto 20, pasando por punto 2, punto 3, punto 4, etc. Este escaneo puede tardar un poco, ya que va a detectar los hosts que estén activos, y una vez detectado ellos va a buscar los puertos abiertos de cada uno de ellos. Vamos a abrir otra consola y vamos a escribir nmap de nuevo para hacer otro tipo de escaneo. ¿Cuál es este otro tipo de escaneo? Podemos utilizar una lista. Para ello vamos a utilizar un atributo que se llama /y L mayúscula. Aquí las mayúsculas deben de ser respetadas para que funcionen. Seguido por el archivo txt. Vamos a ponerle hola.txt y dice que falló en abrir el archivo. Si damos un ls podemos ver en dónde está nuestra ubicación. Por lo tanto yo voy a buscar el escritorio, cd Dani, cd desktop. Ya estamos en el escritorio. Vamos a crear un archivo que se llame hola.txt. Vamos a modificarlo y vamos a agregar unas IP. Vamos a agregar la IP 1 y vamos a agregar 3 más. Vamos a cambiarla por punto 2, punto 3 y punto 6. Vamos a guardar el archivo y vamos a volver a ejecutar el comando de nmap, que es nmap /y L mayúscula y el archivo a utilizar. Esta vez sí detectó el archivo, por lo tanto va a realizar el escaneo a todos los puertos de las IPs que incluyen el archivo. Acá ya terminó de escanear 20 IPs y solamente 3 hosts están activos de esas 20 IPs, y me muestra los puertos escaneados de cada uno de esas IPs. En este archivo ha escaneado 4 IPs, que fueron las que yo escribí, 1, 2, 3, 4, y solamente una de ellas está activo, que es la .1, y como les mencioné en el primer escaneo, tenía el puerto 80 abierto en donde corre el servicio HTTP. Ahora sabemos cómo hacer un escaneo básico, sabemos cómo utilizar un archivo. Ahora vamos a aprender cómo excluir una IP. Por ejemplo, vamos a utilizar el mismo comando, pero vamos a escribir exclude y quiero que me excluya
la IP 192.168.1. Por lo tanto, ninguna IP va a estar up porque va a excluir esta IP. En realidad lo escribí mal, por lo tanto no lo va a excluir, pero una vez terminado este escaneo voy a escribirlo correctamente. Como pueden notar, excluyó la IP que les mencioné, solamente escaneó 3 IPs y ninguno de ellos está activo. Si yo hubiera excluido otro, a diferencia de la primera, el que está activo, hubiera detectado el que está activo y solamente hubiera dicho que los demás están desactivados. También se pueden excluir IPs utilizando un archivo. Vamos a crear un archivo que se va a llamar excluir.txt y dentro de esa IP, dentro de ese archivo vamos a escribir una IP que será la 192.168.0.1. Vamos a guardar y vamos a utilizar la misma comando utilizado anteriormente, pero en lugar de poner la IP directamente vamos a poner el archivo a excluir, pero para ello utilizamos el atributo exclude file y el archivo excluir y su extensión. Vamos a esperar que haga el escaneo y no va a detectar ningún host activo, ya que hemos excluido la dirección IP 1, que es la única que está activa. Como pueden ver, detectó 3 IP addresses y ninguno está activo. Nmap también cuenta con una opción para escanear toda la subred. Para ello vamos a escribir nmap. Vamos a escribir la dirección IP y vamos a poner /24. Esto va a escanear toda la subred de 0, de la subred 0, que será del 1 hasta 254. Pero también vamos a excluir una IP, exclude, que es la 192.168.0.5, que es mi IP. Por lo tanto va a escanear todas las IP de la subred, pero va a excluir la IP que pertenece a mi computadora. Vamos a esperar un poco que termine el escaneo. Una vez terminado el escaneo podrán ver que ha detectado una sola IP activa. Ha escaneado 255 IPs que pertenecen de 168.0.0 a 254 y solamente detectó una IP activa. La IP .5 fue excluida, de que de igual manera está activa. Otro tipo de escaneo que podemos hacer con Nmap es escanear un host random utilizando el atributo / y con R mayúscula. La cantidad de hosts que queramos que escanee, vamos a ponerle que 2. Y va a escanear 2 hosts aleatorios. Esperamos que haga el escaneo. Esto puede tardar mucho, ya que algunos de los hosts pueden tener firewalls que protejan ante este tipo de escaneos. Escaneó 2 IPs, pero ninguna de esas 2 IPs está activa, por lo tanto no mostró ninguna información. Ahora, lo que vamos a hacer es escanear una IP que sea perteneciente a IPv6. Para ello vamos a ponerle que sea un random de IPv6. Para ello escribimos /6. Ok, intenté hacer un random como IPv6, pero dice que aún no es soportado. Por lo tanto vamos a escribir una IP random, que será la local. Vamos a utilizar la mía a ver qué reacciona.
el escaneo no se completó ya que no estoy utilizando una IP v6, versión 6. Pero para escanear una IP versión 6 simplemente ponemos /6 y la dirección IP o el host. Ahora por último vamos a ver cómo hacer un escaneo agresivo. Como pudieron ver, cuando escaneé mi IP, el tamaño de la consola no tuvo suficiente espacio, por lo tanto lo voy a asignar más espacio para poder ver todo lo que se escriba. Vamos a limpiar la pantalla y vamos a escribir nmap /a mayúscula, que significa que hará un escaneo agresivo y escanearemos mi IP. Esto puede tardar un poco, así que esperaremos y volveremos cuando termine el escaneo. Como pueden ver, el escaneo ha terminado y vamos a analizar todo el contenido que se mostró. Vamos hasta la parte superior y dice que el host está activo. Dice que el escaneo de detección del sistema operativo no funciona en mi propia máquina, en mi localhost, en mi propia PC. Dice que el host es up y aquí está mostrando el puerto, el estado del puerto y el servicio. Pueden ver que el estado del puerto es desconocido, pero sí muestra el servicio que detecta para cada puerto o que son los utilizados comúnmente para ello. Y esto es todo por hoy. Esperemos que les haya gustado esta primera clase de Nmap, terminando. Ok, esta es el funcionamiento del Nmap más básico. Yo les sugiero a ustedes que abran Kali y con Kali comiencen a hacer diferentes opciones de práctica. Me voy a abrir el chat. Okay. Me están preguntando qué utilidad tiene el excluir algún IP. Muchas veces hay equipos que, como tienen demasiados, ya los tienes identificados, tienen demasiados puertos y se tardan muchísimo, porque muchas veces el propio firewall está capturando los rastreos que hacemos. Entonces, si tú quieres hacer un escaneo completo de la red y no quieres que se tarde tanto tiempo y ya sabes que ese equipo te va a generar un problema, obviamente primero tuviste que haber hecho un perfilamiento, ¿no? Porque si nada más tú dices, este equipo me va a generar estos problemas, no es así. O sea, antes de poder tú generar un escaneo es porque ya hiciste un perfilamiento. O sea, ya hiciste un análisis previo y sabes cuáles son los problemas que puedes llegar a tener. Entonces, hacer una exclusión te permite de alguna manera saltarte ese problema que previamente ya tienes identificado en la primera etapa, que es perfilar a tu objetivo. Bueno, les sugiero abrir Kali, abren una terminal y en esa terminal, ya si ustedes pueden ver y teclean en Nmap como tal, en automático se los va a desplegar porque ya viene por default. Ahora, lo primero que pueden hacer si quieren comenzar a hacer prácticas es empezar a ver si tienen equipos aquí en la red. ¿Cómo pueden hacer algo básico? Si ustedes teclean ifconfig en Kali, les va a dar la dirección IP que tienen. Me están diciendo lo del documento. Sí, el documento se les va a mandar a más tardar el sábado. Se estuvieron haciendo unas actualizaciones para que quedara con lo más nuevo de las revisiones de Kali. Entonces, por eso no se les ha enviado, porque también todavía no llegamos a la parte de redes inalámbricas. Por ese motivo, ese documento no se les ha hecho llegar. Pero ya en las próximas clases ya vamos a entrar a eso y por ese motivo, en esta actualización que estamos haciendo, básicamente se les va a enviar este documento. Ok, entonces les decía que si ustedes teclean ifconfig, van a darse cuenta cuál es la dirección
En la mayoría de las redes con Linux te hacen una identificación de la interfaz de red dependiendo si es Fast Ethernet, a veces le ponen una nomenclatura un poco raras, pero normalmente siempre viene esto que significa Ethernet, que es como una red cableada. A veces le ponen una W para identificar que es un Wi-Fi, pero bueno, aquí te dice tu dirección. Esta es mi dirección de mi equipo. Y yo lo que quiero hacer es practicar con las direcciones que vienen, que de alguna manera yo puedo saber que existen en mi entorno. Entonces, si yo te creo el comando row, me va a decir a mí aquí, cuáles pueden ser los routers que yo tengo identificados, ¿no? Pueden también teclear el archivo resolve.conf para que les diga cuál es el DNS que se está usando. Acuérdense que el DNS se utiliza para convertir un nombre de dominio a una dirección IP. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un primer candidato. Desconocemos el resto. Sí, ahorita en este momento lo desconocemos. Tenemos un candidato con el cual le vamos a empezar a aplicar los comandos. Lo más fácil es que tecleen Nmap y la dirección que quieren ustedes investigar. Les voy a comentar, cada uno de ustedes debe tener su propio direccionamiento. O sea, si teclean esto que viene en este ejemplo, que es la 10, pues no va a funcionar. Tienen que estar en la red. Por eso tecleé primero el comando ifconfig. Le damos aquí esto. Dependiendo de qué tan bien configurado esté el router o el equipo, es lo que te va a devolver. Si se fijaron, en automático ya me hizo una devolución. Me dice, no se muestran 995 puertos que están cerrados. Esto puede ser real y a la vez no. Recuérdense que muchas de las funciones de Nmap son basadas en la probabilidad. Entonces, el decir que está cerrado o están cerrados no necesariamente significa que están cerrados. Significa que con esta forma que hice el escaneo no los puede detectar. Entonces, me dice aquí que tiene 5 puertos a simple vista. Me dice, es el puerto 22 y uno filtrado. Este puede tener una de dos opciones. El filtrado significa que o está configurado en el firewall para que no puedas ingresar o realmente no da respuesta ese puerto. Algunas veces también tiene que ver con que literalmente a lo mejor tardó demasiado en dar una respuesta. O ese puerto en específico está configurado, está abierto, pero está configurado nada más para entrar con cierto tipo de máquinas. Entonces, esa es la forma. Ahora está el telnet, que está abierto, que es el puerto 23, el puerto 53, que es el DNS de dominios, está abierto, el puerto 80, que es una página web, y el puerto 333, que son notas que tiene el equipo, ¿no? Imagino de configuración. Entonces, ese es el primer comando que hicimos, ¿no? Ahora, podemos nosotros ver un rango, que es una IP inicio y una IP fin. Yo no sé cuántos dispositivos hay, pero yo puedo poner aquí en un espacio y le puedo decir 10, porque para que no se tarde muchísimo. Entonces va a tratar de hacer los escaneos. Obviamente pues, nada más detectó con nuestro escaneo 1, que en ese rango están. Yo puedo incrementarlo a 20 para ver si me dice si hay algún otro equipo en ese rango. No. 100. Vamos a ver. No, sigue sin mandarme. 200. Vamos a ver que regresa. Sí, igual. No tengo equipos conectados realmente ahí. Entonces, esta es la segunda opción, teniendo un rango de direccionamientos. Ahora, me preguntan que si no falta el guión. Hay una estructura que vamos a ver después para que uno pueda estar poniendo unos direccionamientos de manera distinta. Me dicen que si no falta el guión. Si ustedes pueden observarse, aquí me dice que hay 2 direcciones IPs. Realmente aquí en mi red yo no tengo más equipos conectados que este, ¿no? Aunque le pusiera el guión, como me lo comentan, no funciona así. Entonces, es siempre con un espacio. Ahora, rangos de IP a través de una lista.
Aquí me dice cómo se pone la lista, IL. Entonces, yo no tengo ningún archivo, puedo mostrarles que no tengo. Entonces, creo un archivo que se va a llamar lista y le voy a poner estas dos direcciones. ¿Sí? Y entonces, tecleo tal cual, lista. Y el programa pues va a hacer el mismo proceso con ese listado. Y vamos a esperar a que nos dé la respuesta. Aquí está. ¿Sí? Entonces, esto es para meter un archivo. Ahora, viene lo de la exclusión. Me preguntaban que por qué era importante la exclusión. Literalmente por lo que dije, hay veces que tienes equipos que son demasiado tardados y no vas a poder obtener una respuesta, pero eso se hizo en un perfilamiento. Entonces, tecleamos la dirección 1 y vemos que nos arroja de respuesta. Ya nomás nos manda la 2. Esto es para el... Ahora, podemos hacer todo como un rango con una rango de una subred. Una subred es todo el segmento de direcciones. Entonces, ponemos aquí 100 de 24 bits para ver cuántos equipos son los que detectan. ¿Sí? Y aquí ya me originó otro equipo que pueda estar en la red. Ahora, para un host random, ¿qué es un host random? Un host random básicamente significa, no tengo ni idea qué direcciones hay, pues identifícame al azar si encuentras dos, ¿no? Todo esto son puertos TCP, se utiliza el protocolo de transporte. Si yo quiero usar el protocolo de UDP, le tengo que poner una U, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Todo esto es basado en el puerto TCP. Entonces, aquí este es para el segmento completo. Ahora, si yo quiero hacer nada más de manera random, que me identifica cuántos codes me puedo encontrar, lo que va a hacer es que, por ejemplo, si el segmento tiene 254 equipos, va a buscar de esos 254, 2. Aquí ya me encontró 2, pero si se fijan, tiene direcciones totalmente diferenciadas. Esta también puede ser una estrategia del propio router, que tenga una estrategia de disuasión. Hay equipos que generan IPs aleatorias cuando detectan cierto tipo de escaneos. Ahora, un escaneo agresivo básicamente es mandarle todos los parámetros para que ver qué nos regresa. Puede ser tardado, pero a su vez también puede ser de que el equipo se alerte y nos bloquee. Yo nunca sugiero hacer un escaneo agresivo porque literalmente se trata de identificar qué tienes. Y si tú lo haces todo de un solo golpe, o sea, en una sola ocasión, pues vas a tener problemas porque el propio firewall te va a bloquear. Entonces, -A. Tecleamos esto para ver cuánto nos responde. Todo esto lo sugiero que lo hagan dentro del Kali. Obviamente está la otra plataforma, pero ya cuando tenemos dominio de esto, pues ya vamos a entender qué subopciones podemos ponerle al Nmap para que pueda resolvernos ciertas dudas que tenemos sobre un tipo de escaneo. Como les comentaba, un escaneo agresivo, mandas todas las opciones que tengas y puede ser bastante tardado. Vamos esperando que haga esto y vamos a pasar al siguiente, que son las opciones de salida para guardar los reportes. Hola gente, bienvenidos a la clase número 2 del curso de Nmap, en el cual vamos a ver las opciones de salida de Nmap. ¿A qué me refiero con opciones de salida? Me refiero a que cuando Nmap termina de hacer un escaneo y mostrar la información, esta información sea guardada en un archivo de salida.
por ejemplo, a un archivo de texto, un archivo XML, etcétera. Este puede ser muy básico, lo pueden considerar muy básico, pero vamos a aprender esto antes de avanzar a las técnicas avanzadas de escaneo, al uso del NSE, que es el Nmap Scripting Engine, antes de evasión de firewalls, etcétera. Ahora vamos a hacer la primer tipo de salida, son archivos de texto. Vamos a acceder al escritorio para que todos puedan ver. Vamos a limpiar pantalla, llamamos Nmap y una opción de salida es -O. Supongo que la O es de output y sería N mayúscula seguido del archivo que vamos a generar. Yo voy a escanear red local.txt y seguido de la IP a escanear, que siempre utilizo la IP local del modem, que es el que utilizo en todos los videos para hacer las pruebas. Ya que no cuento con un laboratorio de pruebas para Nmap, tendré que improvisar así a lo que va aumentando el tiempo. Ok, vamos a abrir el archivo y vamos a ver que la información que se generó en Nmap se ha guardado en un archivo de texto. Exactamente lo mismo. Esta es una forma de salida, o N pertenece a salida en tipo texto. Ahora, para una salida en XML, simplemente reemplazamos. Ya finalizó el escaneo. Nada más les quería mostrar el resultado. Esto fue lo que nos hizo con el comando nmap-a. Y obviamente pues nos regresó muchísimo más información. Por ejemplo, aquí podemos ver que el puerto 80, ¿sí? Es una página web que no es Apache ni ninguno de los software gratuitos que existen para montaje de páginas. Entonces, aquí viene el tipo de tecnología que está usando. Es un dispositivo Huawei y nos regresa hasta la configuración que tiene para lo que es el manejo de dónde está ubicado, nombres, etcétera. Que esto lo vamos a analizar en sesiones más adelante para ver qué significa toda esa información. Nos regresó también la MAC address y nos dice que es un sistema basado en un Linux 3X. Y como les dije, esto básicamente se basa en probabilidades, no tiene un nivel de exactitud. Y algo adicional me dice que es un router de banda ancha. Entonces, toda esa información me arrojó con un escaneo agresivo. La N mayúscula por una X y el tipo de extensión es XML. Esperamos que se haga el escaneo y como pueden ver aquí tenemos la salida en XML. Ok, vamos a abrirlo con un navegador web en lo que termina el escaneo. Ok, ya terminó el escaneo. Vamos a abrirlo con Internet Explorer. Y aquí tenemos la información que se generó de Nmap en un archivo XML. También contamos con el tipo de salida grep. Para ello vamos a poner la opción de output y G mayúscula para grep. La extensión, el archivo y extensión que vamos a seleccionar, en este caso yo voy a seleccionar grep.txt y el host a escanear. En este caso voy a escanear dos hosts. El primero perteneciente al modem y el segundo perteneciente a mi computadora. A diferencia de un escaneo convencional que muestra información puerto por puerto, muestra la información del host diciendo que está activo y aquí muestra el puerto, el tipo de escaneo TCP, el estado y el servicio que corre en ese puerto. En una salida grep va a mostrar esta información en una sola línea. Como pueden ver, está el estado del puerto y la información de los puertos abiertos se muestran en una sola línea. Ejemplo, el puerto
el estado se hizo por medio de TCP y el servicio que corre en este puerto, y lo ven en una sola línea. De igual manera, en este host lo muestra en una sola línea, continúa hasta acá, hasta que termina la línea y se da un enter automático, ya que llegó al límite y continúa abajo, pero sigue siendo una sola línea. Esta información se muestra más resumida. Otro tipo de salida es el tipo lead. Para ello vamos a seleccionar otra opción. Esta opción es OS, el tipo de salida lead. Para ello vamos a escribir OS y el archivo, en este caso voy a ponerle lead.txt y la IP escanea. Ustedes saben que el escritorio lead cambia la E por el 3, en ocasiones la T por el 7, la A por el 4, etc. Aunque no tiene un uso real, simplemente está esta opción por diversión probablemente. Pero igual les voy a mostrar. Esperemos que termine el escaneo para mostrarles que se muestra de manera lead. Como pueden ver, aquí está el 3 en lugar de la E, la O se reemplaza por el 0, etc. Ahora vamos a ver cómo mostrar todos los tipos de salida de los escaneos en el escritorio para que puedan ver. Vamos a borrar todos los escaneos y vamos a proceder a escanear, a hacer todos los tipos de salidas. Bueno, primero vamos a retroceder una carpeta y ahora sí vamos a poner la opción O de output y A mayúscula de AL, seguido de la carpeta, la ruta, en este caso yo quiero que se guarde en el escritorio, seguido por el archivo que se va a llamar salida, y vamos a poner la dirección a escanear. Este tipo de salida va a mostrar todos los tipos de salida. Como pueden ver, ya se generaron 3 tipos de salida a la derecha. La salida .nmap es una salida convencional, la salida gnmap, que es la salida grep, y la salida X. Una vez terminado el escaneo, voy a abrir cada una de ellas con Sublime Text para que puedan ver la diferencia. Aquí tenemos la versión de XML, la versión de grep, como pueden ver les mostré anteriormente, y la salida convencional de nmap. Ahora voy a mostrarles dos opciones de salida. No son dos tipos de salida, son dos opciones de salida. Para ello vamos a escribir nmap y escribir stats every y la cantidad de segundos que quieres que te muestre estadísticas. Esto hará que muestre estadísticas cada 3 segundos. Y vamos a poner la IP a escanear. Ok, aquí me está mostrando estadísticas cada 3 segundos y me está diciendo la acción que está haciendo ahorita. Está haciendo rping scan, un escaneo con rping. Vamos a esperar y dice que está haciendo lo mismo. Después está haciendo un escaneo con synthel scan y una vez terminado el escaneo muestra la información, pero pueden ver que mostró estadísticas cada 3 segundos como mencioné. Ahora el otro tipo de escaneo, la otra opción es simplemente guión V minúscula, que quiere decir verbose. Esto quiere decir que muestre información detallada de lo que está haciendo nmap. Muchos programas cuentan con esta opción, por ejemplo SQLmap te muestra información detallada con la opción de verbose y tiene niveles de verbose que sería del 1 al 3. Como pueden ver está haciendo la muestra de información detallada y pueden ver que terminó el escaneo con la información que genera todas las veces más la información detallada. Ahora vamos a hacer un escaneo con todo lo que hemos aprendido desde el inicio. Para hacer el escaneo con todo lo que hemos aprendido, he creado un archivo llamado excluir con la extensión txt y estoy excluyendo la IP .2, .3, .4 y .6. Ahora sí vamos a proceder a hacer el escaneo con todo lo que hemos aprendido. Primero que nada vamos a poner un archivo de salida con la extensión XML. Para eso vamos a poner la opción o X mayúscula y la extensión, el nombre y extensión del archivo, que sería salida.txt, seguido de una opción de salida que es verbose, que va a mostrar información detallada,
Después sigue el host a atacar, en este caso, perdón, a escanear. En este caso vamos a poner un rango del punto 1 hasta el punto 20, así que es de 1 a -20, y vamos a excluir las IPs incluidas en aquel archivo. Para ello vamos a poner -exclude file seguido de el nombre del archivo, excluir.txt. Una vez hecho esto, se está creando la salida en txt, ya que yo puse extensión txt, pero me está dando el contenido en XML. Por lo tanto, vamos a cambiar la extensión una vez termine el escaneo. Terminó, vamos a cambiarlo a XML, ¿sí? Y vamos a abrirlo con Internet Explorer. Y aquí está mostrando toda la información de los escaneos realizados. Aquí no muestra información, ya que estas IP no mostraron ningún tipo de información. Y bueno, hicimos un escaneo con todo lo que hemos aprendido, algunos atributos, etcétera. Gracias por ver este video y los espero en la próxima clase de Nmap. Ok, algo importante cuando se está realizando un escaneo, básicamente hay 5 etapas en lo que es el hacking ético. La primera etapa del footprinting o perfilamiento básicamente es buscar información que nos ayuden a definir de qué manera podemos hacer nuestro tipo de ataque. Pero la siguiente etapa, la primera etapa tenemos que documentarla bien, pero la segunda etapa es lo que nosotros investigamos y cómo lo investigamos, tenemos que documentarlo e investigarlo a profundidad. Para eso, obviamente seguimos usando el Nmap y tenemos que tener una opción de generar una grabación de esa salida, o sea, guardar la información. Muchas veces yo he visto personas que hacen anotaciones en cuadernos y eso. Estamos en una era digital, ya no es necesario. No es necesario que puedan ustedes hacer anotaciones como tales, ¿no? Entonces, si nosotros tecleamos aquí en Nmap -on y ya le decimos cómo se va a llamar nuestra salida y vamos a escanear la misma dirección que hicimos hace rato, ¿no? Esto lo que va a hacer es que lo que se obtuvo de información nos lo va a almacenar en ese archivo. Ya vemos que está en el archivo salida, ¿sí? La misma información que nos generó ya la tenemos aquí almacenado. Y de esta manera es más sencillo que nosotros podamos después, una vez que estemos investigando cada uno, ver qué es de nuestro interés. Por ejemplo, aquí, todo lo que tenga SSH o Telnet, que son estos dos, para nosotros son de nuestro interés, porque significa que tiene una consola en la cual podemos ingresar de manera remota. Ahora, sacar un archivo XML tiene una estructura basada en etiquetas con datos como que si fuera un arreglo que puede ser leído por diferentes programas, pero principalmente por el navegador, y también lo podemos generar. Para hacerlo, tecleamos en Nmap, -ox, y aquí le voy a poner salida XML sobre el mismo equipo. Si nosotros desplegamos, vemos que tenemos un salida.xml. ¿Sí observan? O sea, este archivo ya como tal, pues ya tiene una estructura diferente. Si nosotros este archivo, que es una estructura, está en el directorio root, vamos a abrir un navegador para que puedan ver cómo se presenta la información. A todas las personas que están generando aportaciones, gracias. Siempre es bueno enriquecernos
con el compartir el conocimiento es de lo más importante. Entonces, aquí podemos nosotros, aquí ya root, y se pusimos salida.xml. Vamos a ver. Vamos a buscarlo. Salida.xml. Que lo abra. Aquí no lo está abriendo con un archivo de un editor de texto, pero aquí vamos a ver si tiene opciones para abrirlo con otra aplicación. Es decir, que lo abra con el navegador de seleccionar para ver cómo nos da el resultado más estructurado. No nos está dando, no se está permitiendo mostrar por alguna razón. Pero bueno, este nos da una salida estructurada que pueda ser interpretada por alguna otra clase de programa. Continuando, la salida grep es una salida filtrada. Una salida filtrada significa que nosotros nos va a generar un orden, pero basado en de cuenta, hace un escaneo con puerto, como por ejemplo el 80, entonces nos va a estructurar todo para que todo lo que escaneó con el puerto 80 aparezca en el primer lugar. Si en segundo lugar escaneó el puerto 22, bueno, hace una estructura para el puerto 22. Y así sucesivamente. Entonces tecleamos el comando. OG. Y generamos el comando que va a ser salida grep. Vamos a poner. Y usamos la misma IP que hemos venido manejando hasta ahorita, ¿no? Entonces, vemos ahora qué nos generó. Si observan, generó una estructura, como les mencionaba. Conforme fue haciendo el análisis, lo empieza a poner en una forma ordenada. Ahora, vamos a hacer una salida lead, que básicamente es una sustitución de ciertos caracteres que aparecen como raros. Hace un momento les mostré con el ataque agresivo cómo me apareció un montonal de libro. Y eso, esos caracteres específicos los permite anularlos para que no nos presente toda esa información que relativamente casi nadie va a poder interpretar, porque son puros caracteres especiales. Entonces tecleamos aquí en map -os el archivo OS y tecleamos aquí la misma IP que tenemos. ¿Sí? Vemos nosotros, aquí está el archivo OS. ¿Sí? Véanlo como les decía yo que hizo la sustitución de los caracteres. Entonces, ahora vamos a ver todos los tipos de salida en un archivo. Entonces, archivo, todas. Y vuelvo otra vez con la misma IP que ya estamos mostrando. Y vemos archivo. Si ustedes observan, dice archivo todas, me puso un GNMap, un GNMap, un XML. Y son los tres tipos de salida. Entonces vemos todas, GNMap, todas, Nmap, que es grep, y como XML. XML, está. Entonces ahí tenemos todos los tipos de salida. Básicamente esto es para que nosotros tengamos guardado la información de tal manera que posteriormente podamos poder explotarla, que es otra etapa. Ahora, aquí viene otras opciones, por ejemplo, mostrar estadísticas. ¿Por qué es importante mostrar las estadísticas? Porque hay equipos que haces tú un escaneo y en primera instancia no te lo muestra. Muestra el equipo como que está inactivo. Pero
vuelve a restablecerse. Esto algunas veces se utiliza en muchos lugares que tienen centros de monitoreo para ver cuando, por ejemplo, hay intermitencias con las conexiones. Entonces podemos usar el comando para que nos genere esa estadística cada 3 segundos, y ponemos aquí la misma dirección que hemos venido explotando, ¿no? Y cada cierto tiempo nos va a estar generando esa información. Ahora, la última opción es "-b", que es verbose. Básicamente es que nos esté mostrando la salida en pantalla. Entonces la hacemos aquí. ¿Sí? Todo el proceso que está haciendo nos lo va mostrando, tal cual. ¿Sí? Desde que genera los comandos RP, los comandos de sincronización, y hasta poder mandarnos un resumen de lo que es el proceso. Ahora vamos a ver otro video donde ya nos va a dar opciones de escaneo. Hasta este momento solo hemos visto cuestiones básicas y luego cómo generar el almacenamiento de la salida. Vamos viendo este video. Hola gente, bienvenidos a la clase número 3 del curso de Nmap. En esta ocasión vamos a ver opciones de escaneo de puertos. Para ello vamos a llamar Nmap y vamos a poner un nuevo atributo que es "-p". Con este atributo podemos especificar los puertos a escanear. Por ejemplo, podemos escanear específicamente el puerto 80 en un rango de host. Vamos a hacerlo del punto 1 hasta el punto 50. Esto hará que solamente escanee el puerto 80 de cada uno de estos hosts que estén activos. Solamente se van a encontrar 2, ya que los hosts activos es el modem, el punto 1, y el punto 5 que pertenece a mi computadora. Como pueden ver, el puerto 80 del modem del punto 1 está abierto y pertenece al servicio HTTP. En el caso de mi computadora, el estado del puerto es desconocido. Esto hizo escanear solamente el puerto 80 y ya no mostró los otros puertos que se mostraban en escaneos regulares. También se puede cambiar el número del puerto por el servicio que corre. Por ejemplo, en lugar de poner el puerto 80, podemos poner el servicio HTTP, podemos poner el servicio FTP, etcétera. En este caso voy a dejar el puerto 80, que es el puerto de HTTP, y vamos a esperar que termine el escaneo. También se puede determinar un rango de puertos con la misma característica "-p", y podemos especificar del puerto 1 al puerto 80. Como pueden ver, aquí mostró 2 puertos que corren el servicio HTTP. El primero es el puerto 80 y el segundo es el 8008. De igual manera en el host .5. El estado del puerto en el modem es abierto en el puerto 80 y en el 8008 está filtrado. En cambio de mi computadora, el estado de los puertos son desconocidos. Ahora vamos a determinar un rango de puertos. Quiero que sea del 1 hasta el 80. Y vamos a esperar que termine con el escaneo. Como pueden ver, aquí ya terminó de hacer el escaneo de los puertos. Acá solamente mostró el puerto 80, ya que es el único puerto abierto. En el caso de mi computadora muestra todos del 1 hasta el 80, ya que el estado del puerto es desconocido, por lo tanto no se sabe si está cerrado, filtrado o abierto. Otra característica que te permite hacer Nmap es especificar por medio de dónde se va a hacer el escaneo de puertos. Por ejemplo, si se va a hacer por medio de TCP, se puede especificar con S minúscula de service y T de TCP, espacio "-p", para especificar que va a ser un puerto, y vas a poner el puerto 80. Va a escanear el puerto 80 por medio de TCP y seguido del host. También se puede hacer para UDP. Simplemente reemplazarías la T por la U de UDP
y escanearía por medio de UDP el puerto 80. Aunque hay servicios que utilizan, la mayoría de los servicios utilizan TCP, hay algunos servicios que utilizan UDP. Entonces, este tipo de escaneo te podría servir para aquellos servicios que utilizan UDP. Por lo tanto, vamos a hacer un escaneo clásico TCP y vamos a continuar. El resultado que va a emitir va a ser el mismo realizado sin especificar el tipo de transmisión. Otra forma de especificar por medio de dónde se va a hacer un escaneo, si se va a hacer por medio de TCP o por medio de UDP, es simplemente poniendo T mayúscula, 2 puntos y el puerto TCP a escanear, o U para UDP y el puerto UDP a escanear. Ok, vamos a hacer el escaneo de puertos, -P, y va a escanear el puerto 80 por medio de TCP y el puerto 53 por medio de UDP. Vamos a poner un host, en este caso vamos a poner un target, vamos a poner mozilla.org. También se pueden escanear múltiples puertos utilizando este método. nmap-p de escaneo de puertos, T para TCP, y los puertos que vamos a escanear, el 80 seguido de una coma por el siguiente, el siguiente y el siguiente y el siguiente, y así sucesivamente, y de igual manera para el UDP. También podemos especificar un rango de puertos del 53 al 60 y al host 192.168.0.1. Dice que ha fallado en resolver del 53 al 60, ya que no son puertos donde corre un servicio que esté utilizando UDP. Pero vamos a esperar la respuesta de los servicios que corren en los puertos que utilizan TCP. Como pueden ver, el estado del 80 es abierto y los demás se encuentran filtrados. Esta es una de las partes ya interesantes de lo que tenemos que hacer de como un escaneo, porque es cuando ya vamos a empezar realmente a generar una explotación de lo que es la investigación del referente a nuestro escaneo ya posteriormente cuando se hace el footprint, tiene como en todos los pasos para poder llegar a concretar nuestro objetivo de hackear algún sitio o hacer un pen testing. La primera instrucción, una de las lógicas en las que se basa el Nmap es buscar los puertos conocidos, pero si tú no quieres perder tanto el tiempo, puedes hacerlo de manera directa. En vez de poner una instrucción como tal que escanee todo un conjunto de opciones, en vez de eso pones un solo direccionamiento y con ese puerto, por ejemplo, aquí en el puerto 80, nos debería de devolver si está activo o no está activo ese puerto en los servidores o en los equipos, de una manera rápida como lo pudimos ver aquí. Entonces, este puerto también podemos usarlo para, ya cuando tenemos certeza sobre un lugar, un equipo en específico, que nos haga una devolución de manera más rápida con todas las cosas, ¿no? También podemos poner los puertos que queremos hacer, puede ser por un rango de puertos o poniendo los puertos separados por un espacio, ¿sí? Para que nos diga cómo es que se están haciendo, si están activos o no están activos. Otra forma de lo que podemos hacer es con un rango de puertos que nos diga cómo se hace el rango desde un punto hasta otro. Por ejemplo, yo le voy a poner que sea del puerto 80 al 443, de esa misma dirección. ¿Sí? Entonces, ya el programa me va a decir en automático si hay algunos de esos puertos que estoy identificando que sean válidos. Válidos activos. La mayoría de los routers en la actualidad tienen o el puerto 443 o el puerto 80 para poder administrarlo. Ya muchas interfaces gráficas se basan más en que sean interfaces web que sean línea de comandos.
Anteriormente era más complejo porque todo se hacía por consola o a través de una terminal de comandos. Todo a veces sigue siendo en muchos dispositivos, pero la mayoría de las veces pues, ya están más basadas en interfaces gráficas. Ahora, hace un momento hubo una de las preguntas que me decían a mí si todo era TCP. Sí. Si ustedes pueden ver, hay una opción que dice escaneo de puertos protocolo TCP. Por default me escanea los puertos TCP. Pero si yo quiero que sean los puertos UDP, se le pone "-SU", como viene aquí. Entonces pongo aquí y le pongo direccionamiento de lo que yo está, de la dirección IP del equipo que tengo aquí para poder ver si tiene algún puerto UDP que me pueda revelar algo. Hay puertos UDP básicos, por ejemplo, el puerto 53 es un puerto para poder hacer resolución de nombres. Para poder ejecutar acciones, por ejemplo, de manejo, de tratar de ingresar a un equipo a través del puerto UDP es muy complejo. Y aparte es inviable porque la mayoría de los servicios siempre están ubicados en que sean conexiones confiables. Entonces tienen que cubrir todo el proceso del TCP para poder garantizarlo. Pero hay algunas aplicaciones, depende del diseñador, las cuales puedes hacerlos a través del puerto UDP. Entonces no siempre debemos de estar cerrados a que no pueden darse por el puerto UDP. Va a depender del equipo, del diseño. Si alguna persona se pone a construir algo, un desarrollo para una aplicación y no tiene muchos conocimientos sobre seguridad informática, puede ser de que él sí lo haga a través del UDP. Entonces, nunca se debe descartar nada, que es parte de la forma, salirse fuera del molde de lo que es el hacking ético.